Listo, vale, perfecto. Entonces, hoy, chicos, vamos a darle continuidad a nuestro tema. Nosotros ya hemos hablado de procesos, hemos hablado de diagramas, de entender cómo funcionan los flujos de trabajo a través de la identificación de, de las actividades que tienen que hacer. Hoy vamos a revisar, es un tema que hace referencia a la distribución de planta. ¿Y qué es esto? Esto consiste en cómo la distribución en planta nos permite ordenar las áreas de trabajo, equipos, materiales, para que sea más funcional, económico, estético, seguro y satisfactorio, ¿sí? Para lo más importante, pues, en este tema es que, digamos que desde el punto de vista teórico, la distribución en planta siempre ha sido útil porque contribuye con la gestión empresarial, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que es de vital importancia poder tener un adecuado orden y manejo de las áreas de trabajo, los equipos, con el fin de minimizar tiempos, espacios, costos y orientar siempre en esa distribución eh, a los equipos directivos, a las personas que toman decisiones de cómo debe quedar. Uy, me acabo de dar cuenta que ahí quedó un error. Qué pena, chicos, hay una palabra que quedó mal escrita. Eh, ¿Cómo podemos ser más eficientes? ¿Se acuerdan que uno de los tipos de diagramas que veíamos la clase pasada es los diagramas de recorrido? Es que tanto estamos viendo, que tanto estamos moviéndonos de un lado para otro, y esto cuando hacemos este tipo de movimientos, lo que nos ocasiona pues es gestión y es tiempo y es eh, ineficiencia. Cuando nosotros hablamos de eh, cuáles son los motivos que se requieren para la distribución de plantas, se deben tener en cuenta tres tipos fundamentales. Uno, el volumen de la producción. Dos, la tecnología y los procesos. Y tres, el producto. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, pues hablamos que la frecuencia de la redistribución dependerá de las exigencias del propio proceso. Nosotros veíamos cómo ejecutamos un proceso de acuerdo a unas actividades que van concatenadas, entonces aquí toma también gran valor ese tema porque vamos a ver esa cadena de producción paso a paso, esas actividades, cómo las asocio a, al espacio donde voy a estar, ¿cierto? ¿Cómo voy a organizarme para que sean procesos efectivos, organizados, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo la distribución en planta y necesitamos ser más organizados, pues tenemos en cuenta varios elementos en esta distribución, ¿sí? Y estos elementos o las necesidades que tenemos que cubrir en el momento de hacer una distribución en planta, que es nuestra planta, es el espacio o la disposición que se tiene para poder ejecutar una actividad. Yo a ustedes les decía que también la distribución de planta no hay que verla solo en los procesos operativos y de manufactura, sino también nos sirven para hacer la distribución de los espacios y de las zonas, digamos, de algunos temas y de algunos servicios donde lo permite, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo, entonces cuando decimos que la frecuencia de la distribución depende de las exigencias del proceso, pueden también ser periódicamente continuas o con una periodicidad que no sea eh, estándar. Lo que debemos tener en cuenta son estos elementos para hacer una redistribución en planta. Uno es la congestión y deficiencia de utilización de los espacios, o sea, cómo dependiendo la cantidad y de los recursos que yo vaya a tener, pues qué tanto estoy haciendo uso eficiente de ese espacio para poder operar. Dos,
La acumulación excesiva de materiales en proceso. Acá es importante, y pensando en procesos de manufactura, ¿cómo? Espérenme. Chicos, ¿me ayudan? ¿Me ayudan cerrando los micrófonos, por favor? Bueno. Listo. Entonces, les decía que la acumulación excesiva de materiales en proceso. Otros son las excesivas distancias a recorrer en el flujo de trabajo, como lo veíamos en el diagrama de recorrido. Otro tema, otra necesidad que tenemos que buscar cubrir es la simultaneidad de cuellos de botella y actividades ociosas en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué actividades? ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos un poco de los diagramas PER que nos determinaban cómo los procesos se podían calcular, cuáles eran las holguras que podemos tener para saber la diferencia entre los tiempos en una actividad y la otra? Entonces, partiendo de ahí, pues estos tiempos o esas zonas muertas que quedan en un proceso, pues también las debemos tener presentes. Otra cosa es los trabajadores cuando hacen demasiadas actividades al tiempo. Nosotros hablamos muchas veces de que somos multi-skill o que hacemos muchas cosas, pero eso no es bueno, eso no es productivo, no está siendo eficiente. Otra necesidad es la ansiedad y el malestar que puede generar en la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tú no estás en una zona donde puedas trabajar, donde tengas un confort térmico, pues no va a ser lo más eficiente posible, ¿cierto? Los accidentes laborales, ¿alguien quiere decir algo? Álvaro. Listo. Las dificultades y control de la operación. Entonces, partiendo de esas necesidades, vamos a revisar cuál es la definición de la distribución en planta. Entonces, nos dice que la distribución en planta es el proceso de ordenamiento físico de los espacios necesarios para el equipo de producción, los materiales, el movimiento y el almacenamiento. Y estos son tanto como el producto terminado como el producto que está en construcción, el trabajo del personal y los servicios complementarios, donde pues vamos a tener que todas estas actividades constituyen un sistema productivo capaz de alcanzar de manera óptima y eficiente todos los resultados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Parafraseando un poco, es un área de la ingeniería de los procesos que nos permite de manera óptima validar el espacio y los recursos que se tienen para la ejecución de un proceso para que sea lo más eficiente posible, contemplando variables claves como el confort que debe tener nuestro personal para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Aquí también tenemos que tener presente que cuando nosotros estamos desarrollando estas actividades productivas, pues debemos tener en cuenta todas las actividades o servicios que se requieran para el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Y que apalanque, esto no lo hacemos simplemente porque debemos asegurar el espacio, sino porque de una u otra manera la distribución en planta me permite ser más eficiente y de esta manera puedo generar apalancamiento en el cumplimiento de los objetivos estratégicos y tácticos de la organización, ¿sí?
nosotros, ¿cuál es la importancia que tenemos de este tema? La importancia es que por medio de la distribución de la planta se consiguen funcionar de la mejor manera, porque así vamos a poder disponer de todos los espacios, vamos a tener en cuenta cuál es el personal que está, vamos a poder contribuir al bienestar de los colaboradores y a las exigencias del proceso. ¿Esto por qué? Porque pues digamos que nosotros debemos validar y debemos asegurar que todo el ordenamiento permite desarrollar de manera efectiva la operación. Para poder hacer esta distribución en planta, que ya dijimos que es el espacio para ser más eficientes, correlacionando personas, recursos, máquinas y procesos, pues tenemos que tener en cuenta unos principios. ¿Y esos principios cuáles son? ¿Quién es Xiaomi Note 9? Porque es que no aparece tu nombre, escribiste algo. Hola, chicos. ¿No? ¿No estás por ahí? Bueno. Entonces, estamos hablando de los principios de la distribución. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos que organizar la planta, tenemos que organizar el proceso, tenemos que organizar los recursos, pues vamos a tener unos principios que son los que apalancan la estrategia de la distribución en planta. El primer principio corresponde al principio de la integración en conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Es que la mejor distribución es la que integra al hombre, a los materiales, a la maquinaria, las actividades auxiliares, así como todos los otros factores que tengan que estar involucrados en el proceso para mejorar el resultado entre todos. ¿Listo? Ese es nuestro primer principio, la integración de conjunto. Luego tenemos otro principio que es el principio de la mínima distancia recorrida. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre debemos tener en igualdad de condiciones a cada una de las etapas del proceso para conocer cuáles son las distancias mínimas que se deban hacer. Es decir, que la distribución permite que la distancia a recorrer entre actividad y actividad sea la más corta. Para este punto siempre debemos tener presente también nuestro proceso y nuestro mapa de mínima distancia a recorrer. ¿Quién tiene? Yolanda, ¿vas a compartirnos algo? No, profe, disculpe, se me activó. Dale, tranquila. ¿Cuál es el siguiente principio? El principio en igualdad de condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hola Juan Pablo, pero ya terminamos de revisar los principios y revisamos tu inquietud. Bueno, entonces cuando estamos hablando del principio en igualdad de condiciones, es la mejor manera de distribución que ordena las áreas de trabajo, de modo que cada operación o proceso estén en el mismo orden o secuencia en que se transforman tanto en los materiales como las máquinas que están asociadas. ¿Qué quiere decir? Este principio es que como va diseñado el flujo del proceso para hacer el desarrollo de un producto, pues de esa misma manera, en esa misma secuencia, hago la distribución de la planta para que cada una de las tareas vaya en concordancia con el espacio que está teniendo. Luego tenemos el quinto principio que corresponde al principio de espacio cúbico. ¿Esto qué quiere decir?
que aquí vamos a poder hacer una integración tanto vertical como horizontal de todo el espacio que se tiene disponible para lograr hacer una eficiencia, ¿sí? El espacio cúbico es aprovechar tanto horizontal como verticalmente toda la información y toda la operación. Luego tenemos el principio de satisfacción y de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que en igualdad de condiciones será más efectiva en igualdad de condiciones siempre será más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro para todas las personas que aparecen en el proceso. Y el último es el de flexibilidad, que corresponde que en igualdad de condiciones siempre será más efectiva la distribución que pueda ser ajustada o realizada al menor costo. Hace un momento, entonces, cuando vamos a hacer los procesos de distribución de planta, tenemos siete principios que nos dan unas directrices o nos dan un direccionamiento para tener en cuenta, ¿cierto? Entonces dijimos que está, esperen porque es momento, no, sí estoy grabando. Yes. Después no pueden ver el video por culpa mía. Listo, entonces dijimos que tenemos el principio de integración en conjunto, de la mínima distancia, de circulación o flujo de materiales en igualdad de condiciones, ¿cierto? Tenemos el de espacio cúbico y el de satisfacción de la seguridad. Y por último, el de la flexibilidad. Todos estos principios que buscan resolver la naturaleza de algunos problemas que nosotros tenemos en los procesos de distribución en planta. ¿Cuáles son esa naturaleza de esos problemas? Siempre están apalancados en que son o proyectos de una planta completamente nueva, o porque vamos a hacer la expansión o traslado de una planta ya existente, o porque tenemos que reorganizar la casa y tenemos que hacer una nueva distribución ya existente, o por último, porque tenemos que hacer el ajustes menores sobre la distribución que tenemos en curso, ¿cierto? Entonces, partiendo de esos principios y partiendo que la distribución de planta nos dice que hace referencia a todo el proceso que debemos articular para poder ser más eficientes en los procesos, pues vamos a ver que tenemos diferentes tipos de distribución en planta. Y esos tipos de distribución corresponden a la forma como podemos organizar los procesos, y esto determina de manera clave las formas que vamos a poder hacer el tipo de distribución. El primer tipo corresponde a la producción por producto, y acá está asociada a la configuración continua y repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos diseñando los flujos de los procesos, cierto? Entonces veíamos que yo voy a hacer un producto, voy a hacer como el ejemplo que veíamos del emparedado, y tengo que hacer muchos emparedados, entonces la distribución está basada en cómo ser más eficientes para sacar esos emparedados. O sea, toda la distribución parte desde el resultado final del producto. Luego tenemos por proceso, que esta está asociada a la configuración de lotes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo voy a hacer por ejemplo, en una producción en masa, cuando estamos en un proceso de manufactura, por ejemplo, en un proceso de construcción de unas prendas de vestir, pues es más fácil sacar los lotes cuando estoy haciendo el troquelado, cuando estoy cortando, luego cuando ya estoy uniendo, ya cuando estoy fileteando. Entonces es mucho más eficiente poder hacerlo por lotes que porque tenga una producción continua donde debo hacer una tarea tras de otra para poder tener el resultado final. Otro tipo de distribución por planta tenemos el que se llama por posición fija, que corresponde a las configuraciones por proyecto.
¿Esto qué quiere decir? Es que independiente en qué etapa del proceso tenga que encajar la actividad que estoy desarrollando, la puedo ir generando en diferentes momentos y no va directamente asociada ni a un lote ni a una cadena o un proceso repetitivo. Y por último, las células de fabricación, es cuando estoy empezando a mezclarlas. Entonces, vamos a entrar a hablar un poquito de cada una. La distribución por producto, línea o cadena, que así se llama, es adoptada cuando la producción está organizada de manera continua, ¿sí? Y cuya distribución es sencilla, digamos que trata de colocarse una actividad tras de otra, buscando siempre que sea una actividad predecesora. Entonces yo tengo que ir generando en conjunto cada una de las tareas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un electrodoméstico, entonces, no sé, vamos a hacer el ensamble de un celular o de un televisor, vemos que para ir ensamblando cada una de esas partes, pues yo tengo que ir colocando un componente previo para poder ir colocando el que sigue y de esta manera lograr que sea más eficiente. Es como cuando, ¿qué otro ejemplo les coloco? A ver, como las fábricas de cemento, que también ven que toda la cadena pues va de una manera continua y va una tras de otra, ¿sí? Aquí lo que buscamos es que las máquinas se sitúen juntas, que seamos lo más eficientes, que tengamos los menores desplazamientos y que vaya todo asociado a la línea de producción. Las ventajas que nos trae este tipo de distribución son el manejo de materiales reducido. Digamos que acá, al tener una cadena que va uno tras de otro, lo que va a hacer es que se genere se genere menos desperdicio. Escasea la existencia de trabajos en curso, es decir, siempre estoy en producción. Acuérdense que nosotros hablábamos cuando diagramábamos los procesos, decíamos que teníamos diferentes tipos de actividades. ¿Se acuerdan que habían unas actividades que eran en la espera o el almacenamiento? Entonces, este flujo de proceso de cadena, pues está asociado a que en ese diagrama de proceso que vamos a ir ejecutando, pues tengamos vamos a tener 0 almacenamientos y 0 esperas, porque todo va a ir de la mano, ¿sí? Los tiempos de fabricación para sacar un lote, pues va a ser mucho más rápido, porque si no tengo almacenamientos y no tengo esperas, pues yo voy a ir sacando en línea la fabricación de todo mi producto. ¿Qué es importante también acá? Pues que tenemos que el resultado o el conjunto de las actividades que vamos a desarrollar, pues depende de que cada una de las actividades funcione y cumpla con su tiempo y cumpla con su labor, porque si alguien de esa cadena falla, pues falla todo el proceso. Por eso es que este tipo de distribución en planta es un poco más costosa que las otras que vamos a ver, porque si falla un eslabón del proceso o de la distribución que estamos haciendo, nos falla todo el proceso. Entonces, perdemos mucho más de lo que podemos llegar a ganar con esta distribución. ¿Listo? Luego tenemos otro tipo de distribución que es por proceso o funcional. Esta se adopta cuando la producción se organiza por lotes. Por ejemplo, cuando voy a hacer un mueble o vamos a hacer unos muebles, digamos que tú sacas los lotes, ¿sí?
Entonces tú cortas y vas sacando todo las piezas y cada una de las actividades, pues luego se va a ir desarrollando. Aquí, ¿qué pasa en esta? Pues aquí la maquinaria, el personal y los servicios se agrupan por similitud o por igualdad de los procesos. ¿Sí? Este tipo de producción se hace bajo pedido o bajo lotes. De acuerdo con el producto y con el proceso, cada máquina puede... Señora. Entonces les decía que este es un proceso que es un poco flexible, que se usa cuando hay muchos productos diferentes o cuando el pedido es muy pequeño. Aquí también en este proceso el flujo no se interrumpe, como lo decíamos anteriormente, porque una parte del proceso tenga una incidencia o una falla, sino se puede ir construyendo cada uno de esos procesos, puede ir avanzando y luego lo que va a pasar acá es que si tenemos algunos almacenamientos o algunas esperas y digamos que acá las desventajas, tenemos algunas ventajas y algunas desventajas. Algunas de las ventajas que tenemos en este tipo de distribución por planta es la flexibilidad, que corresponde a la flexibilidad del proceso, que es versátil tanto en el personal como en los equipos, porque no necesariamente tengo que tenerlos todos en línea, todos produciendo. Por ser una distribución por lotes, pues acá lo que me permite es hacer unas inversiones, menores inversiones en los equipos porque los puedo aprovechar, digamos, no necesito que siempre estén full trabajando, sino que los utilizo cuando voy ejecutando voy gestionando la demanda que me vaya llegando. La diversidad de tareas asignadas a los trabajadores, pues reduce un poco la insatisfacción y desmotivación de la mano de obra, o sea, porque tengo a los equipos haciendo diferentes actividades de acuerdo a los lotes o a los procesos que yo voy sacando. Entonces, esto me permite que no se desmotiven y no se cansen. Mayor fiabilidad, pues digamos que el tener un lote me permite producirlo, hacerle control de calidad, validar que todo esté funcionando, entonces el margen de error y el margen de calidad no conforme en este tipo de procesos, pues va a ser mucho menor a un proceso en línea que donde ya me salió la producción, si falla algo, pues falla totalmente, no solo un lote, sino puede llegar a fallar toda la producción. ¿Qué desventajas tenemos? Baja eficiencia en el manejo de materiales. Digamos que acá al tener lotes, al tener almacenamiento, pues pueden generarse ciertos tipos de reprocesos. Elevados tiempos de ejecución, porque pues digamos que para hacer la construcción de un producto final, tengo que sacar el lote A, luego el lote B, luego el lote C, y luego poder hacer el proceso de ensamble. Entonces, esto también nos genera unos tiempos elevados. Y acuérdense que los tiempos en los procesos productivos terminan siendo costos también, porque son costos ocultos o costos de mano de obra o costos de materiales que están ahí en inventario. Dificultad para planificar y controlar la producción, porque a veces al sacar, digamos, los lotes sin saber cómo va a ser el resultado del lote A y lote B, pues nos genera que no podamos ser tan eficientes en un proceso de control de la demanda. Luego tenemos la baja productividad, digamos que lo que estábamos hablando, y un costo más elevado por producto, porque al tener unos tiempos de espera, de almacenamiento, estos son costos cuando tenemos un producto en transformación que no esté terminado en construcción, pues este va elevando su costo porque está ahí sin poderlo comercializar y esperando poder tener poder ser ensamblado totalmente para poderlo terminar. Como para poder nosotros desarrollar este tipo de distribución,
siempre tenemos que tener en cuenta un proceso de análisis que se conforma de 3 partes. Uno es la recolección de la información y de dónde vamos a sacar la información para analizar este tema. Acuérdense de nuestros procesos, de nuestros diagramas. Desarrollar un plan de bloque, ¿sí? Es revisar y validar toda la información que se requiere, ¿sí? El plan se refiere a que una vez que determine cuáles son los procesos, las actividades, pues habrá que proceder a ver cómo lo organizo, cómo lo estructuro dentro de la zona existente que tenemos. Luego tenemos el diseño ya es detallado de la planta, de la distribución. Es con base en lo que estamos validando, con base en esos bloques de trabajo que voy a poder tener, cómo lo voy a ir ejecutando. Luego tenemos una distribución que es por posición fija. Esto ocurre cuando el producto es demasiado grande o pesado para pasar de un proceso a otro, lo que debe permanecer en un solo lugar. La maquinaria y la mano de obra se desplazan hasta el producto para efectuar las operaciones que se requieran. Esta distribución se caracteriza en la producción de pedidos como, por ejemplo, edificios, barcos, tanques, o como veían ahí, pues una fotito un poco viejita de cómo ensamblábamos carros, porque si ven, pues todo va alrededor del vehículo porque es muy pesado y no se puede ir moviendo. Este tipo de distribución es apropiado cuando no es posible mover el producto por su peso, por su tamaño, por su volumen o por alguna característica particular que lo impida. Situaciones que ocasionan inmovilidad en una posición determinada, lo que ocurre es que el producto final, pues, como es el que está quieto y sobre él es el que estamos moviéndonos, pues genera que los desplazamientos que se tienen que hacer, pues están asociados es con el personal, con la maquinaria y con las herramientas y con los elementos adicionales o recursos o materiales adicionales que yo requiera para hacer el proceso de construcción o de ensamblaje. Entonces, ¿qué tenemos? Vimos que tenemos 3 tipos de distribución en planta y cada una de ellas, pues, tienen unas ventajas o desventajas, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo que la línea de cadena, la distribución por línea o cadena, pues, ¿qué tiene como ventajas? Unas sobre otras. Es menor transporte de materiales, ¿cierto? En el funcional es que mejora la utilización de la maquinaria. Y en la posición fija es que el transporte del material de materiales se reduce al mínimo. Luego tenemos en la línea que es una de las ventajas, es que tenemos menor cantidad de materiales en proceso y menor espacio temporal. ¿Qué quiere decir espacio temporal? Son los espacios donde debemos hacer el almacenamiento de los productos en construcción, donde debemos guardar las piezas para posterior hacer gestión y ensamble. Luego tenemos que en el funcional o de proceso, pues tenemos que la flexibilidad de asignación al equipo, porque pues estoy dándoles por lotes, puedo asegurar. En la posición fija, asegurar la continuidad por asignación de equipo de operaciones y responsables, porque yo tengo, el producto está en un solo punto, lo que movilizo es a los equipos para que vayan yendo a hacer la gestión correspondiente. Luego tenemos en línea el uso efectivo de la mano de obra, especialmente la especializada cuando son productos muy particulares, donde al ser una producción en línea, una distribución en línea, somos más eficientes. Luego, en el funcional, tenemos que, este se adapta a la demanda, porque yo le estoy diciendo, hoy estoy haciendo un proceso
mañana estoy haciendo otro lote. Entonces la mano de obra se va adaptando a la variedad de los productos que vamos teniendo. En la producción fija, pues la demanda es intermitente, lo que genera la gran variedad de productos. En la línea tenemos mayor facilidad de control. En el funcional, mayor incentivo al operario. En la fija permite cambios de diseño o secuencias en las actividades. Y por último, en cadena yo puedo controlar mejor la operación porque veo todo el proceso. En la fija es un poco más flexible. Y en la funcional, pues me permite darle continuidad a la producción por avería o maquinaria. Que ustedes muy juiciosos revisen. Acá lo importante, chicos, es entender un poco cómo estamos correlacionando lo que vimos en las sesiones anteriores, donde hablábamos de procesos, donde hablábamos de entender el flujo de las actividades, donde estábamos entendiendo que hay unas entradas, hay unas salidas, hay una correlación y unas actividades predecesoras. Cómo eso también lo traspolamos, no solo desde un diagrama, sino a un espacio físico donde vamos a ver cómo se correlaciona, cómo se mueve la operación, cómo se mueven los insumos para lograr el resultado de un producto. ¿Listo? Ahí vamos. Mucho silencio. Eso quiere decir que todo está súper clarito. Bueno. Entonces, ¿qué es otro tipo de distribución que vamos a poder tener? Es la distribución. ¿Están viendo ahí la pantalla, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, esperen. Ahí el otro tipo de distribución son las distribuciones híbridas o por células de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo diferentes frentes de trabajo. Digamos que en el contexto, la distribución de planta por célula puede definirse como una agrupación que hago tanto de personas como de trabajadores que elaboran un producto y de ahí pues puedo integrarlo con otras células para lograr un objetivo final. Esta distribución pues también permite mejorar las relaciones humanas y disminuye también el material en proceso, que esto es un tema muy importante que tenemos que tener presente siempre que estemos desarrollando tipos de distribución, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener presente, muy presente, que los tiempos muertos, que los almacenamientos son costos y los costos nos generan ineficiencias. ¿Sí? Y cuando tenemos ineficiencias, pues el proceso ni la operación funciona como debería ser. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que en esta también nos permite pues tener células y al tener unas células somos más eficientes, porque podemos hacer la correlación entre actividades de diferentes células para poder organizar la cadena de producción. Cuando nosotros vamos a desarrollar este tipo de procesos a través de distribución de planta a través de células, debemos tener en cuenta 3 pasos fundamentales. Esos 3 pasos fundamentales deben ser, uno, seleccionar la familia de productos. O sea, cuando yo estoy construyendo una célula para hacer la distribución de planta, pues no puedo mezclar productos que no sean afines o actividades que no sean afines. Acá lo que debo asegurar es identificar las familias correspondientes entre productos. Determinar las células. Bueno, voy a hacer, por ejemplo, estoy en una empresa que fabrica camisetas, ¿sí?
Cuando yo estoy haciendo una empresa que fabrica camisetas, entonces yo puedo hacer una célula que me corresponda al troquelado, es decir, al corte de las camisetas. Y yo ahí puedo hacer la ejecución y el corte de las camisetas, independiente que sean camisetas de niño, camisetas de hombre, camisetas de mujer, porque al final es el troquelado. Yo lo que hago es troquelar, troquelar, troquelar. Entonces estoy identificando es una familia de productos muy similares para poder lograr la ejecución. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos. ¿Dudas, inquietudes? Hasta ahí me dijeron que todo estaba súper clarito. Entonces, ¿ahora qué vamos a ver? Vamos a identificar cuáles son los factores que afectan la distribución en planta de acuerdo a cada uno de estos grupos. ¿Listo? Entonces acá sí van a estar súper atentos porque ahorita les voy a preguntar cuáles son. Entonces, el primer factor corresponde al factor de producto y materiales. Este es el factor más importante en la distribución porque incluyen los siguientes elementos. Incluye materias primas, las materias entrantes. ¿Qué es una materia entrante? Es el insumo inicial para empezar la cadena de producción. ¿Sí? Tenemos también a los materiales en proceso, es decir, ya los estoy empezando a hacer un proceso de transformación y están en proceso. Nuestros productos acabados. Cuando ya la cadena productiva está terminando el proceso, pues lo que hace es, lo termino y lo almaceno. También tenemos a los materiales salientes en empaque o en embalaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo termino un producto, pues ese producto para su comercialización, pues tiene que ser embalado, tiene que ser empaquetado y este también hace parte de este factor. ¿Sí? Tenemos materiales, accesorios empleados empleados en el proceso. Es, por ejemplo, los empaques, todos esos elementos que hacen parte de los productos, pero que terminan algunos siendo accesorios en el desarrollo del proceso. ¿Qué es otro punto importante en producto y materiales? Así como lo mencionábamos hace un momento, puede que nuestra cadena productiva no toda sea perfecta, no toda le vaya bien, no toda la calidad que va a salir pues salga completa, salga con la calidad óptima. Entonces en este factor vamos a tener también las piezas rechazadas o las piezas que se deben desechar o recuperar, porque ustedes saben que hay algunos procesos productivos que me permiten hacer el ajuste sobre una pieza para poderla reorganizar. Entonces, ¿qué va asociado a eso? También el material de recuperación. ¿Qué quiere decir el material de recuperación? Lo que acabo de mencionar. Como de una pieza que salió con unas características y esta tengo que ajustarla, la puedo ajustar y lo que hago es devolverla dentro del proceso. Los desperdicios, al final yo puedo tener en la cadena desperdicios. Cuando, por ejemplo, estábamos hablando del troquelado de las camisetas, pues habrán pedacitos de tela del troquelado que se genera es un desperdicio porque pues no puedo hacer nada más con eso. ¿Qué incidencia, digamos, tiene este factor en el diseño de la planta? Es que las características, pues eso, como acá estamos hablando de los productos y de los materiales, pues tenemos que tener en cuenta sus condiciones físicas y químicas, las características de los materiales, los volúmenes, si son líquidos, si son gaseosos, toda esta característica influye mucho en este punto.
la cantidad y los volúmenes. Entonces, si yo voy a hacer una producción de 100 camisetas, no es lo mismo que hacer la producción de 1000 camisetas, porque los espacios que se van a tener para hacer cada una de las actividades difieren. ¿Qué otro elemento? Pues la frecuencia con la cual vamos a tener el desarrollo de la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Pues no es lo mismo que vayas pasando un proceso que lo tenga que hacer cada hora a un proceso que tenga que hacerlo semanalmente, ¿sí? Acuérdense que siempre nosotros debemos, el objetivo de este proceso de producción es transformar, tratar o montar el material de modo que se logre cambiar su forma o características para originar un nuevo producto, ¿cierto? Este es el que me transforma o me permite hacerlo llevar a mi resultado final. Luego tenemos el factor maquinaria, que este factor maquinaria lo que nos habla es todas las herramientas y equipos, ¿cierto? Aquí que son requeridos para el proceso que vayamos a desarrollar. Entonces, las maquinarias de producción, el equipo de proceso de tratamiento, los dispositivos especiales, digamos, cuando tenemos algunos procesos de calibración o de validación que tenga que hacer, pues estos también están acá. Las herramientas manuales y eléctricas, los patrones, en algunos casos, cuando tengamos que cuando el proceso lo requiera, los controles o cuadros de control, los repuestos, todos esos elementos que me permiten ejecutar la actividad que vaya a hacer. ¿La gata sí tiene comida y agua? Bueno. ¿Timos? Johanna. Ya la silencio. Entonces, aquí pues utilizamos todos esos factores de herramientas, de maquinarias, obviamente, cuando estamos haciendo la distribución, como lo decíamos anteriormente, tenemos que tener presente 3 elementos. Ay, perdón, muchachos, que me tomo un poquito de agua. Entonces, ese es el factor maquinaria. Luego tenemos otro factor que corresponde al factor de personal. El factor de personal nos habla pues de todo ese personal capacitado, todas las personas que están involucradas en el proceso, no solo como mano de obra directa, sino también como mano de obra indirecta. ¿Esto qué quiere decir? Que está la persona que ejecuta la tarea, pero también tenemos a los jefes de equipo, a los jefes de servicio, a los jefes de sección, a esos personales, digamos, de áreas o actividades auxiliares. Aquí, cuando hablamos de los factores también a tener en cuenta en el proceso de mano de personal, pues tenemos que tener en cuenta cuántos turnos de trabajo tengo, cuántos puestos de trabajo tengo, cómo voy a hacer para programar a los equipos, ¿sí? Aquí, digamos que este elemento es fundamental porque su incidencia radica en cómo podemos hacer que la distribución sea confortable, tenga buena iluminación, o sea, todos los elementos que conforman el confort térmico, donde estamos diciendo que el aire, la ventilación, el control del ruido, la vibración. Acá también tenemos que tener en cuenta como factores que influyen en la distribución todo lo que corresponde a la señalización, a los accesos adecuados, a todas las normas de salud y seguridad en el trabajo, que nos permitan pues tener claro cómo se debe hacer el proceso. Y lo más importante, cómo deben
debemos ser eficientes a través de ¿qué? De algo que se llama la economía de los movimientos, que espero que lo alcancemos a ver, y es como, ¿se acuerdan que veíamos un diagrama que era mano derecha, mano izquierda? Entonces, ¿cómo somos lo más eficientes en que esos movimientos que tienen que hacer los colaboradores que están involucrados en un proceso, pues sean lo más eficientes? Luego tenemos el factor de movimiento, que el factor de movimiento radica en el transporte, en todo el proceso de movimiento que tenemos que desarrollar. Juan Manuel, ¿cómo lo relacionas con el tema? Sí, profe. Dime, sí, que nos querías compartir algo entonces. Ah, no, cuando tú comenzaste a decir sobre salud ocupacional y eso, entonces me recordé sobre el Paxo sobre referente al COVID-19, que hoy en día pues eso es lo que más repercute, más que todo cuando estamos trabajando en obras. Actualmente todo tiene que verse a primero la seguridad de los trabajadores, utilizar los protocolos de bioseguridad como tal y seguir la normatividad vigente y actualizada en el momento oportuno. Acabas de decir algo supremamente valioso, y es que cuando nosotros estamos haciendo distribución de planta, tenemos que tener en cuenta esos elementos o factores asociados al sector en el que voy a trabajar. Tú colocabas el ejemplo del sector de la construcción. Digamos que ahorita en todos los procesos, digamos, en todas las empresas o en todos los sectores, pues tenemos adicional a los elementos que corresponden al sector per se, tenemos que tener todos los protocolos de bioseguridad. Pero, digamos, no es lo mismo que yo trabaje en obra, donde tengo que tener, por ejemplo, unos controles de pronto de alturas, de algunos elementos adicionales, a trabajar en un proceso metalmecánico o trabajar en un proceso textil, porque las variables que se tienen en cada una son diferentes. Hay unos controles que debo que tener en cada uno. Por ejemplo, no es lo mismo estar trabajando en una planta de hilatura, donde para poder hacer el hilo y hacer todo ese, transformar todo el chip a hilo, pues las temperaturas son muy altas, a de pronto estar en una planta de estampación donde lo que puede llegar a afectar son los olores o los gases que se puedan generar. Entonces, lo que tú dices es muy acertado en el sentido que siempre cuando hablamos también de las personas y de los procesos de seguridad, pues tenemos que entender en qué sector, dónde estoy parado, cuáles son esas habilidades o esas competencias que tiene nuestro equipo para poder ejecutarlas y controlarlas. Muchas gracias por tu aporte. El otro factor que hablábamos es el factor de movimiento, donde pues acá hace referencia a todo lo que yo debo tener en cuenta para mover de un lado a otro, o el producto en proceso, o la entrada a mi producto, o mi producto saliente, ¿sí? Es como todos los accesos, sótanos, embarques, parqueaderos, zonas de carga, zonas de descargue, y cómo va asociado al proceso para poderlo hacer más eficiente. También acá tenemos que tener en cuenta en el factor de movimientos toda la resistencia de las paredes o los pisos, o sea, qué tan grande, qué tan eficientes, qué tan gruesos, qué tan todo se pueden generar, porque pues como vamos a estar haciendo alto tráfico, dependiendo del proceso que se tenga, pues debemos asegurar que las condiciones están. Y en el manejo de materiales con relación a este factor de movimiento, pues tenemos que tener en cuenta es reducir el tiempo reducir de la mejor manera los tiempos de manejo de materiales.
¿cierto? Lo que hemos hecho mucho énfasis, hacer el uso adecuado de los equipos y no más. Luego en nuestro otro factor que tenemos es el factor de esperas. Entonces, este factor que era lo que yo les mencionaba, y que siempre que estemos haciendo una distribución de un proceso, siempre que estemos haciendo la distribución de una planta, siempre que estemos diseñando cualquier tipo de proceso en atención, en servicio, en manufactura, debemos atacar son las esperas, porque una espera es un tiempo muerto y un tiempo muerto es un costo muy alto para cualquiera del producto o el servicio que estemos desarrollando. Aquí pues lo que estamos diciendo es que las demoras o esperas pues se van asociados a los procesos de almacenamiento, los procesos de inspección, porque habrá momentos donde yo tengo que hacer un proceso de calidad y los procesos de calidad muchas veces no se generan al 100% de la producción, sino lo hago por una muestra aleatoria. Entonces, mientras yo hago ese muestreo aleatorio, ¿qué pasa? Pues que tengo que dejar en espera el resto de la producción para saber si ese lote o esa cadena fue eficiente, fue satisfactorio, salió bien o no. Entonces, esto nos genera más tiempos. Y los despachos, ¿sí? Yo cuánto tiempo tengo que tener terminado y embalado mi producto para poder tener que este salga al usuario final. Luego tenemos un factor que son los servicios. Aquí comprende, cuando hablamos de servicios, hablamos es de esos procesos complementarios para el personal, para esas personas que ejecutan nuestra razón de ser, nuestro proceso. Y acá los servicios, pues, que hay que tener en cuenta, o sea, tenemos que tener en cuenta las oficinas, si van a ver, digamos, si hay unas oficinas administrativas o el jefe de operación o, bueno, cuál de los jefes que podamos tener, los servicios sanitarios y de seguridad. Por ejemplo, como lo mencionaba el compañero anteriormente, hoy en día las compañías y los procesos que ya empezaron a entrar a operación, lo que han hecho es que tuvieron que adaptarse, tuvieron que hacer en algunos muchos cambios en sus plantas, colocando nuevas opciones para que la gente se lave las manos, cambiar las llaves para que sean con pedales. Entonces, todo esto, pues, es importante tenerlo presente. Sí, se incrementaron las alternativas. También tenemos que tener en cuenta que esas personas que van a estar trabajando en mi proceso, pues requieren procesos de capacitación. Entonces, ¿dónde yo los voy a capacitar? ¿Dónde voy a estar? Y todos esos procesos de apoyo adicionales como los servicios de capacitación, los servicios de talleres, de distribución, todos esos elementos, pues también cuando hablamos de servicios es con qué cosas debo tener dispuestas en mi espacio para que todas las personas que están haciendo la operación pues la puedan ejecutar. Sí, señor. Como lo menciona Juan, digamos que un elemento, nosotros cuando estamos haciendo la distribución de las plantas, estamos organizando como la casa. Pero entonces yo tengo que tener en cuenta quiénes son los que están ahí, qué hacen, qué actividades desarrollan, cómo los desarrollan, en qué espacios y a qué tiempo desarrollan cada cosa, qué necesito para que lo hagan de la mejor manera, qué servicios complementarios. Miren, en el tema de servicios es muy importante tener presente, digamos, los espacios de las cafeterías, de los baños, de los lugares de donde van a poder descansar, el personal, porque de nada me sirve, por ejemplo, que yo esté en un proceso donde hay
altas temperaturas y la zona de descanso esté ahí mismo, entonces no hay ese cambio o no hay esa zona de descanso que pueda tener el colaborador para poder hacerlo. Entonces, lo mismo que las cafeterías. Si yo tengo en cuenta que mi producción, por la programación de los turnos y la cantidad de personas, yo voy a tener que mi cafetería debe tener un aforo de tantas personas, pues debo disponer de todos los recursos necesarios para que se puedan brindar los servicios como son, para que cada uno pueda, a la hora de acceder a tomar sus onces o a almorzar, pues lo pueda hacer de la mejor manera. Y lo más importante es ver cómo hacemos esa circulación de los edificios. O sea, cuando hablamos de factor edificios, lo que hablamos es el diseño y la distribución de una planta, se hace bajo la circulación, ¿sí? De acuerdo a cómo voy a hacer que se muevan los recursos, cómo voy a hacer que circule el proceso, si lo voy a hacer en forma de una L o en una o ascendente y descendente, pero esto teniéndolo en cuenta con base en los espacios que vamos a tener. Y como decíamos en la lógica del proceso, ¿qué es importante? Pues nada, cuando tengamos que hacer un proceso de distribución de planta, tener en cuenta esta lista de verificación y decir, ¿qué me da o qué me otorga a mí la distribución en planta y qué me aporta a mi proceso? Entonces, me da un mejor lugar, me da lugar a un mejor producto, porque entonces como la gente trabaja más eficiente, como los espacios están mejor, porque no tengo que trasladar tanto los recursos de un lado a otro, reduce el costo. Lo que les decía, el costo va asociado a tiempos muertos. Si tú tienes ahí un recurso que está quieto, muerto, sin hacer un producto, una pieza, pues eso es platica que tenemos ahí. Mejora la moral. Cuando tú tienes empleados que estén bien, que se sientan bien, que estén tranquilos en el espacio donde están trabajando, van a ser más efectivos que si los tienes trabajando incómodo o los tienes bajo unas condiciones que no son las adecuadas. Incrementa la producción. Si mi proceso productivo me permite tener una línea de producción, una distribución en línea y es más eficiente, súper. Si mi producto me permite ser más eficiente porque lo tengo por células, porque la dinámica del proceso lo permite, lo hago. Entonces, un poco es, chicos, ver que los temas de la distribución en planta y cómo jugamos con ellos, esto no es una receta única, ¿sí? Esto no es que dicen que si yo voy a hacer tal proceso, debo hacerlo de esta manera y de esta manera. No. Esto es la suma de factores que nos debe permitir tomar la mejor decisión. ¿Y cómo hacemos esa mejor decisión? Pues conociendo el proceso. Conociendo cómo puedo jugar con las actividades que tiene ese proceso y a su vez, cómo puedo ser más eficiente en los espacios. Y lo más importante, ¿cuál es el recurso más importante que yo debo tener presente en la distribución por planta?